2:57 de la tarde, seguimos en vivo. Esto es Club de Prensa Washington desde el Capitolio de Estados Unidos, donde está a punto de llegar el secretario de Estado Marco Rubio y el de Guerra para dar explicaciones a legisladores sobre el ataque al régimen ayatolá. Agradecer a Esteban Román y a Vanessa Vallejo que nos hayan acompañado. Seguimos en este siguiente bloque con nuevos invitados. Los saludamos enseguida, pero antes mucha atención a esta noticia de última hora que acaba de producirse. 2:57 de la tarde. Las fuerzas de defensa israelíes acaban de atacar docenas de bases de lanzamiento del régimen ayatolá y confirma el ejército de Israel que han inutilizado y abatido 300 lanzadores de misiles. Repito, es una noticia de último minuto que acaba de producirse a las 2:58 de la tarde. El departamento, en este caso, de guerra de Israel, las Fuerzas Armadas israelíes, confirman con este comunicado que les vamos a mostrar, confirman que esos puntos que están viendo han sido atacados mediante la fuerza aérea, alcanzando bases de lanzamiento de Irán e inutilizando unos 300 lanzadores de misiles del régimen ayatolá. Esto lo han hecho utilizando 4.000 municiones. 4.000 municiones es lo que confirma a esta hora el ejército de Israel. Pero atención, porque la información no se detiene, hay más por actualizar, como esa decisión del presidente francés Emmanuel Macron, quien ha confirmado que está movilizando el portaaviones de la Armada francesa llamado Charles de Gaulle, uno de los más poderosos de la capacidad militar de Francia. Emmanuel Macron acaba de anunciar que lo moviliza en estos momentos al mar Mediterráneo. El presidente de Francia pone a disposición, por lo tanto, de la OTAN ese portaaviones y entra también en la misma página que el canciller alemán, quien ha anunciado también su apoyo a Estados Unidos en esta operación contra el régimen cruel, sangriento, ayatolá, que lleva más de 4 décadas sometiendo a la población inocente de Irán al yugo de esa teocracia. Por lo tanto, son dos movimientos militares que se acaban de producir, uno en el mar Mediterráneo, donde se moviliza el Charles de Gaulle, lo acaba de hacer el presidente francés Emmanuel Macron, y otro por parte de las fuerzas de defensa israelíes, que acaban de confirmar haber atacado lanzadores de misiles de Irán y habrían quedado inservibles, según explican en un comunicado, al menos 300 lanzadores de misiles. Esta es la información que se maneja a esta hora, 3:00 de la tarde, aquí en Washington, donde el presidente Trump mantuvo hoy un encuentro, además, con el canciller alemán, con Friedrich Merz, quien le trasladó el apoyo de la República Federal Alemana en todo lo relativo a este despliegue militar. Nosotros nos encontramos en el Capitolio de Estados Unidos, donde se encuentran en este punto un gran número de corresponsales de todo el mundo, de periodistas, de analistas políticos que están siguiendo estas noticias de última hora, y muchos de los periodistas que se encuentran aquí en el Capitolio también se suman a este club de prensa para analizar estas noticias de última hora. Es el caso de Marco Mosquera. Bienvenido, Marco, periodista colombiano, gracias por acompañarnos. Esa noticia, el despliegue del Charles de Gaulle, ¿por qué es relevante? Y sobre todo, ¿cómo es esa embarcación? ¿Cómo es ese portaaviones que está movilizando Macron? ¿Por qué es tan importante a nivel de fuerza militar? Roberto, esto es un mensaje muy importante de Europa, digamos de los países de Europa que ya se han alineado con Washington, con Francia, el liderazgo, Reino Unido, Alemania y el resto de países de Europa pueden debatir el tono, los matices, pero es que es la seguridad de Occidente la que está en riesgo.
y Europa se tiene que terminar alineando con Washington, y es lo que estamos viendo con este despliegue, no solo de este portaaviones de Francia, sino de otra parte de su armamento, que lo estábamos viendo registrado esta mañana. Lo tenía aquí hace un momento, pero que al final es una muestra de Francia diciendo que está dispuesta a ejecutar acciones para defender a sus aliados, para demostrar también esa fuerza ante un régimen que durante años se ha denunciado, y usted lo ha evidenciado aquí en este programa y en NTN 24, cómo había reprimido a su pueblo y el riesgo que representa no solo para la población iraní, sino, lo estamos diciendo, para Occidente. Entonces es la primera respuesta de los aliados de Estados Unidos, que empiezan a alinearse con esa retórica del gobierno del presidente Trump, y que le están demostrando al régimen ayatolá que van a mantener la presión hasta que caiga. Marco, ¿por qué vemos que Europa, como tú dices, se tiene que alinear con los intereses del presidente Trump, que son los intereses de Occidente, que son los intereses compartidos con Europa, que los misiles balísticos iraníes, lo ha explicado el secretario de Estado Marco Rubio, impactarían primero en los países europeos? Por eso Alemania está diciendo, apoyamos al presidente Trump, Francia también, el Reino Unido, que es un gobierno socialista, también, porque estamos viendo los intereses de Occidente frente a una teocracia medieval. ¿Por qué entonces España no entra en esa misma dinámica de Francia, de Alemania? ¿Por qué el presidente Sánchez está más alineado hoy con los intereses de la barbarie ayatolá? Lo ha visto que no es solo con la barbarie ayatolá, es con una cantidad de regímenes que han reprimido a sus pueblos en el mundo. Es que, dígame usted, Sánchez, ¿a quién ha defendido? El gobierno de Pedro Sánchez, ¿cuál es la postura que tiene sobre Venezuela? ¿Cuál es la postura que tiene sobre Cuba? ¿Cuál es la postura que ha tenido sobre las milicias que operan en Medio Oriente? Cuando un Estado ha intentado defender a su pueblo, cuando un Estado ha intentado contraatacar a esas milicias que representan un riesgo. ¿Cuál ha sido la postura del gobierno actual de España? Entonces, eso nos sorprende, pero a fin de cuentas, en algún momento España se va a tener que terminar alineando con Europa, que es que esto no es una confrontación bilateral, Roberto, esto se convirtió en una confrontación entre, o de la que hace parte todo Occidente, es que es todo Occidente que está en riesgo. Entonces, cuando Europa se tiene que mostrar como un continente sólido que se va a alinear con estas estrategias de Washington, España a fin de cuentas va a tener en algún momento que sumarse a los países que ya están tomando ese liderazgo y se están movilizando para proteger a sus poblaciones. La noticia en estos momentos, 3 y 4 minutos de la tarde, es que el presidente Emmanuel Macron, lo vamos a escuchar en minutos, porque él ha hecho una declaración institucional que en estos momentos se encuentra ya en nuestro Centro Internacional de Noticias. Se la vamos a mostrar, las palabras exactas con las que el presidente francés Emmanuel Macron ha anunciado que moviliza el Charles de Gaulle, uno de los mayores portaaviones de su flota militar. Marco, capaz de desplazar 42.000 toneladas, 260 metros de eslora, 64 metros de ancho. Fíjense ustedes la dimensión que tiene. Eso es prácticamente un estadio de fútbol navegable, para que dimensionemos la inmensidad de este portaaviones. Propulsión de 2 reactores nucleares K-15 que le permiten desplazarse a gran velocidad con todo ese peso que transporta. Pero es que lo que hay que señalar es que este portaaviones se suma a la flota que Estados Unidos ya desplazó en las últimas semanas hacia el Golfo Pérsico. De momento lo que sabemos, lo que ha dicho Macron, ya lo vamos a escuchar, es que el portaaviones se encuentra en el mar Mediterráneo, pero evidentemente apoyando este operativo militar en el Golfo Pérsico. Tenemos imágenes del portaaviones que les vamos a mostrar. Ese es, fíjense ustedes, el Charles de Gaulle. Tú, Marco, tienes más datos. Sí, señor, es que se une, Roberto, este portaaviones a un grupo de combate completo junto a que ha desplegado Francia, su grupo de combate, incluido el ala aérea y fragatas, escoltas, todo esto para reforzar la presencia marítima francesa en la zona. Despliegue también de sus casas, de sistemas de defensa aérea, de radares aéreos en la región y una fragata adicional
hacia Chipre, hacia las costas de Chipre, con misiles y sistemas de defensa, en parte también como respuesta, Roberto, a ataques con drones atribuidos a aliados de Irán que amenazaron las instalaciones británicas en la isla. Entonces vemos todo este despliegue que no es puramente simbólico, es una presencia militar que protege rutas marítimas, bases aliadas, que refuerza la postura occidental ante posibles ampliaciones de este conflicto y que, como lo estábamos diciendo, Roberto, no es un pulso bilateral, es una confrontación contra Occidente. Lo que pasa es que en este momento también el régimen ayatolá tiene que demostrar que tiene capacidad de respuesta y que no va a ceder. Cuando Occidente y este régimen en específico, Irán, siguen respondiéndose y ninguno baja el tono, esto se va a convertir en quién aguanta más, Roberto, en quién cede primero, quién va a medir o a fijar el tono del conflicto. Y es entonces, Roberto, ahí muy importante cuando usted le recuerda que ellos no tienen la misma capacidad militar de Estados Unidos. Claro, y además... Porque Estados Unidos tiene mucha más fuerza, tiene muchos más recursos y tiene a estos aliados que están dispuestos a alinearse con esta retórica de Washington. Sin embargo, y lo va a ver usted, Irán va a seguir atacando, intentando mantener ese conflicto con Occidente, y ya se ve de usted más de 10 naciones que se han visto afectadas en Medio Oriente en medio de esta guerra. Las poblaciones, es muy diferente atacar los centros militares donde además operan las cabezas de este régimen, y otra cosa, la respuesta de Irán contra quien ha ido. Sí, en esos países. Estados Unidos ha atacado, como has explicado, infraestructura militar del régimen ayatolá y de su guardia revolucionaria, que es una guardia asesina. Y por su parte, eso es lo que atacó Estados Unidos e Israel. Por su parte, Irán ha respondido, el régimen, mejor dicho, atacando aeropuertos que hemos visto colapsar por ataques con drones, atacando objetivos civiles, para que se vea bien clara la diferencia entre cómo operan democracias bajo Estado de Derecho como Estados Unidos e Israel y cómo opera ese régimen sanguinario y bárbaro. Pues bien, les hemos mostrado el portaaviones que se está desplazando en el mar Mediterráneo en estos momentos. Lo ha ordenado el presidente Emmanuel Macron. Ahí lo ven, el Charles de Gaulle. ¿Por qué es importante el Mediterráneo? ¿Por qué lo desplaza a esas aguas? Primero porque, por supuesto, tiene costa con el Mediterráneo, la República Francesa. Pero además porque ese mar es la unión de 3 continentes. Conecta Europa, África y Asia.